I love everything about older women. I love the smell. I love the feel. I love the mentality. I'm Lacey Wild. I'm 45 years old. I have 6 wonderful children. And it's taken me $250,000 to build the most extreme plastic body in the world. I love the smell of drywall, the texture of it, the taste. I love everything about drywall. «23 adicciones perturbadoras, 7 niveles». He reunido un iceberg con las obsesiones más impactantes que alguna vez aparecieron en My Strange Addiction. Al principio parecerán raras, pero créanme, cuanto más bajemos, más perturbadores y sinceramente desquiciadas se vuelven. Empecemos por la punta del iceberg. Advertencia. Nivel 1. El hombre que tenía una relación con su auto. Nathaniel, un joven de 27 años oriundo de Arkansas, apareció en el programa para hablar de su relación romántica con Chase, su Chevy Monte Carlo rojo de 1998. El episodio exploró en profundidad el alcance de su objetofilia, una condición psicológica en la que una persona desarrolla fuertes vínculos emocionales y románticos con objetos inanimados. Nathaniel contó que conoció a Chase en un lote de autos usados en 2005 y que fue amor a primera vista. Dijo que la carrocería, el interior, todo en conjunto parecía encajar y que experimentó una conexión instantánea. We have our times when we get... Does that feel good? You're a handsome man. Love you, baby. Por supuesto, eso escaló rápidamente a algo mucho más íntimo. El programa mostró a Nathaniel realizando comportamientos que cruzaban los límites de una simple fascinación por un objeto. Lo besaba, lo acariciaba y describía cómo se recostaba sobre el guardabarros y el capó y se frotaba contra él. Comenzó a tratar a Chase como una pareja sentimental. Lo llevaba a citas en miradores, le compraba regalos y hasta tenía fotos del auto en la computadora del trabajo, lo cual en cierto modo es tierno aunque bastante extraño. If something were ever to happen to Chase, my heart would just stop. I just have to gather myself here. I'm sorry for all that. Pero su apego empezó a dominar su vida diaria, lo que preocupó a quienes lo rodeaban. Su compañera de cuarto, Kim, expresó su inquietud por las implicaciones sociales de su conducta, advirtiéndole que no es normal y que la gente podría no entenderlo y burlarse de él. Para empeorar las cosas, Nathaniel rara vez permitía que alguien más condujera a Chase y se angustiaba visiblemente si se separaba de él más de 24 horas. En 2023, TLC retomó la historia y descubrió que Chase había sido destruido en un accidente durante una reparación rutinaria. La pérdida devastó a Nathaniel, quien conservó recuerdos del auto en su habitación, incluyendo una manta cubierta con fotos de los momentos que pasaron juntos. Dijo que la pérdida le rompió el corazón y agregó: «Todavía pienso mucho en él y me parte el alma que ya no esté aquí». Aún así, Nathaniel volvió a enamorarse, esta vez del Lex, un Lexus ES330 negro. A diferencia de Chase, a quien identificaba como masculino, Lex es femenina y Nathaniel dice sentirse atraído por sus luces, su curvatura, sus mejillas lindas y sus hermosos faros delanteros y traseros. Bueno, es seguro decir que tiene un gusto particular. Adicto a salir con abuelas. Kyle tiene 31 años y se niega a salir con alguien menor de 65, aunque está dispuesto a llegar hasta los 91. Sí, 91. En el episodio, un amigo le organiza una cita con una Abuelita, ven a mí, abuelita. El tren más arrugado pasa, más dulce la fruta. Perdón. chica de su edad, pero enseguida queda claro que Kyle no está para nada interesado. Para empezar, ya está pensando en lo hermosa que debe ser la abuela de la chica, pero además simplemente no le atraen las mujeres jóvenes en absoluto. Finalmente sale a cenar con Karen, una mujer que conoció en línea y que tiene más del doble de su edad. Cuando llega, Kyle la halaga sin dudar un segundo, diciéndole lo hermosa que es. Es evidente que Karen nunca había tenido una cita con alguien tan joven, pero a Kyle eso no le importa en lo más mínimo. A lo largo del programa habla constantemente de las mujeres mayores como bellas, deseables y valiosas.
Asegura que no tiene ningún interés económico, que lo suyo es atracción genuina. Y siendo honestos, el episodio lo deja bastante claro. I love everything about older women. I love the smell. I love the feel. I love the mentality. Cada vez que se cruza con una mujer, incluso si no le interesa románticamente, no siente vergüenza alguna de su atracción y se muestra amable y generoso con todas. Eso significa mucho para Karen, quien comenta que hace mucho no se sentía deseada de esa manera. Kyle la lleva a su casa y ahí las cosas se vuelven más íntimas. Por suerte las cámaras se apartan en este punto. Luego conocemos a la exnovia de Kyle, Jackie, quien según sus estándares es demasiado joven para él. Tiene 61 años y 3 hijos, todos mayores que Kyle. Aunque ya no están juntos, mantienen una excelente relación. We just seem to get along so well. Even when I was dating whoever and you were dating whoever, we seemed to always come home to each other. Teniendo en cuenta que la mayoría de los episodios de My Strange Addiction están diseñados para provocar lástima o juicio hacia los protagonistas, este es uno de los pocos donde, de hecho, terminas admirando al adicto. Kyle es solo un tipo que sabe lo que le gusta, que hace que estas mujeres se sientan bien consigo mismas y al mismo tiempo satisface sus propios deseos. Y sinceramente es una idea bonita a destacar, que conforme la gente envejece su valor no se ve disminuido. Casada con un juego mecánico. Linda vive en Tampa con su esposo desde hace 3 años, pero Bruce no es precisamente lo que uno esperaría. De hecho, Bruce es un juego mecánico de feria llamado Skydiver de 21 metros de altura hecho completamente de acero y cables, así que sí, es un tipo bastante único. I don't want him to be a human. I don't want him to have those traits. I'm just happy with this hunk of steel that's shaped into being this beautiful shining star. Linda conoció a Bruce en 1981, aunque en ese momento estaba románticamente involucrada con un tren. De hecho, sus relaciones anteriores incluyeron un avión y Infieles. ese tren, con el que perdió su trabajo después de que sus compañeros la descubrieran abrazándola de manera afectiva. Sí, una frase que nadie pensó que diría jamás. Linda se identifica como románticamente objetual, lo que significa que desarrolla vínculos emocionales y románticos profundos con objetos inanimados. Considera a Bruce su alma gemela con personalidad y conciencia propias. Para estar cerca de él, llegó a trabajar en el carnaval donde Bruce funcionaba, pero un día una tormenta muy fuerte lo derribó y tuvo que ser enviado a Kansas para ser reparado. La separación la devastó, aunque nunca perdió la esperanza. Antes de que Bruce fuera trasladado, colocó una moneda de promesa junto a él como símbolo de que siempre estarían juntos. Años después, una amiga encontró un anuncio donde se vendía a Bruce, y Linda lo compró en menos de 24 horas. El reencuentro fue todo lo que había soñado, aunque Bruce presentaba graves daños estructurales. Linda ha invertido más de $90,000 intentando restaurarlo, aunque aún necesita miles más en reparaciones. Ella describe su relación como la de una pareja mayor, cenas a la luz de las velas en su garaje donde guarda las piezas de Bruce, y noches enteras tocando las partes del juego que puede alcanzar para sentirse cerca de él. But when I wasn't with Bruce, I did have a relationship with this skydiver behind me. Yes, I did. We were close. Por supuesto, el compromiso financiero sigue aumentando mientras Bruce continúa inoperable. Aún así, Linda celebró una ceremonia de compromiso uniéndose a Bruce de carne a acero, con la bendición de un ministro no religioso. La decisión le costó su relación con su madre, quien se opuso por motivos religiosos al hecho de que su hija se casara con una estructura de acero. Pero Linda eligió a Bruce por encima de todo, diciendo que él es y siempre será su hermosa estrella brillante. El hombre que se siente sexualmente atraído por globos. La adicción de Julius comenzó a manifestarse cuando tenía apenas 4 años. Una enfermera hizo estallar su globo favorito y él lloró toda la noche. Desde entonces, el sonido de un globo desinflándose se volvió insoportable y los globos mismos pasaron a ser su principal fuente de consuelo, incluso de las formas más íntimas. They're beautiful, they're soft, smooth, delicate. I have a connection with them. Sometimes I wonder if it's my love for them that brings them to life. Hoy se despierta cada mañana en una habitación cubierta de globos de pared a pared. No puede dormir si no lo envuelven completamente.
Los clasifica por forma y transparencia y admite que los globos esféricos son los que le provocan sus respuestas más intensas y lujuriosas, aunque no sabe explicar por qué. Probablemente algo que un terapeuta podría ayudarle a descubrir. Durante más de 5 décadas su apego no ha disminuido. Describe una reacción física inmediata al inflar uno, el corazón le late más rápido, las palmas le sudan y siente una oleada de placer que define como felicidad pura. My love for balloons is also a love. When I see a beautiful balloon, my heart starts to flutter and I get aroused. I'm holding one, hugging it, I'll kiss it. And it's like being in heaven. Cuando las cámaras de TLC visitaron su casa, Julius no dudó en mostrar cómo trata a sus nuevos globos. Acaricia su superficie, los presiona contra su rostro y les da besos prolongados. Bueno, no creo que haga falta que explique más. Curiosamente, también se dedica a rescatar globos abandonados. Recorre concesionarios de autos al amanecer recogiendo globos desinflados o quemados por el sol antes de que se revienten. Luego los lleva a su casa donde los revive, devolviéndole su forma y brillo antes de agregarlos a su colección, que supera los 50,000 globos. A pesar de la intensidad de su fijación, Julius lleva una vida tranquila junto a su esposa, quien acepta su santuario de globos, aunque se negó a aparecer en el programa. La única otra persona que conoce la magnitud de su obsesión es su amigo y sobrino, consejero en adicciones, quien con delicadeza lo anima a considerar buscar ayuda. You ever think that maybe there's something wrong? Nope. Have you ever thought about going and talking to somebody about it? I don't have a problem. Right. So why be concerned? Julius reconoce la preocupación, pero insiste en que su rutina no le hace daño a nadie y que no tiene intención de cambiarla. Nivel 2. Adicta a los laxantes. Kimberly tenía 15 años cuando descubrió los laxantes como solución para evitar el temido aumento de peso en los primeros años de la universidad, conocido como el Freshman 15. Su compañera de cuarto le recomendó las pastillas como un método rápido, y ella se volvió adicta. Cuanto más tomaba, mejores parecían los resultados, así que aumentó las dosis hasta ingerir cerca de 150 laxantes por día, llegando incluso a 250 días en los días de mayor desesperación. I take laxatives probably about 10 times a day or more. On average, I probably take about 150 a day. The most was probably around 250. Con una altura de 1,83 metros, Kimberly pesa ahora entre 47 y 49 kilos, habiendo perdido unos 23 desde que comenzó con este hábito. Los laxantes se convirtieron en su principal forma de controlar el peso, le quitaban el apetito y mantenía su cuerpo en un estado constante de evacuación. Evitaba leer las etiquetas de advertencia porque no quería saber lo que el medicamento estaba haciendo en su organismo. Pero las consecuencias físicas comenzaron a manifestarse de formas inquietantes. Su estómago emitía ruidos extraños y a menudo vomitaba las pastillas poco después de tomarlas. No podía salir de casa por mucho tiempo, ya que necesitaba estar siempre cerca de un retrete. I've almost completely isolated myself from everyone. I just want to be at home and take my laxatives and be near the bathroom. At this point, I have to take them to be regular. La dependencia se volvió tan grave que ya necesitaba los laxantes solo para poder evacuar normalmente. Su familia la observaba impotente mientras ella se aislaba cada vez más, rechazando a cualquiera que intentara hablarle sobre su peso o sus hábitos alimenticios. Cuando su madre le sugería que debía comer más, Kimberly respondía con evasivas: "Estoy tratando de hacer algo al respecto", ocultando el verdadero alcance de su consumo. El punto de quiebre llegó una noche cuando fue llevada de emergencia al hospital tras vomitar sangre. Los médicos le realizaron un lavado estomacal y descubrieron úlceras sangrantes, advirtiéndole que si continuaba podía morir. Her cells are already ravaged. As she keeps doing it, the body has less and less ability to recover. And you should get to the point where you really don't need the laxatives at all. Okay. Consideró el consejo durante un solo día antes de retomar su rutina. Desde la emisión del episodio, trastorno alimentario en seguir una carne 100% cruda. La adicción de Weston Rowe consiste en seguir una dieta basada únicamente en carne sin cocinar, convencido de que la cocción destruye los nutrientes esenciales. Compra cortes premium como ribeye, pechugas de pollo y vísceras, y consume hasta 1 kilo por día creyendo que las enzimas y vitaminas se mantienen intactas en su estado natural. Según él, este régimen primitivo eliminó sus erupciones cutáneas crónicas y despejó su mente. It can feel like very primal. After I eat it, I get this urge to just kind of like howl like a wolf, you know, just like, woo, you know?
Pero su madre está aterrada. La adicción comenzó después de que Weston sufriera una extraña enfermedad sin diagnóstico. Llegó a estar tan mal que sufrió una convulsión severa, se desplomó y se fracturó la mandíbula en 3 partes, además de romperse 12 dientes. Sin respuestas médicas, decidió buscar su propio remedio. Y así fue que descubrió la dieta de carne cruda, con la que asegura haberse curado. Ha pasado años comiendo carne sin cocinar, a veces entre 1 y 2 kilos diarios, sin efectos secundarios aparentes. Yeah, we eat raw meat every meal here. La normal de E. coli. Berkshire analizó una muestra de sus heces y encontró una cepa normal de E. coli, no habitual en el intestino humano. Le advirtió que bastaría una sola porción de pollo o carne contaminada para causarle la muerte. Unfortunately, all it takes is 1 serving of chicken, 1 serving of beef, 1 serving of neurologic tissue, brains, eyeballs, that could tip him over the edge and have serious complications. Aún así, como suele ocurrir en este programa, Weston no mostró ninguna intención de cambiar sus hábitos. El hecho de no haber tenido consecuencias graves hasta ahora solo refuerza su creencia de que está en lo correcto. Una pésima noticia para su madre, que está visiblemente angustiada y solo quiere ver a su hijo sano y feliz. Eso sí, hay que aclarar que Weston asegura que sí busca una dieta balanceada. Por eso aclara que también come fruta y plástica. En su momento, Lacey Wilde tenía una talla A, luego descubrió la cirugía plástica. Desde entonces ha transformado su cuerpo con más de 30 procedimientos quirúrgicos, gastando más de $250,000 en su búsqueda de lo que ella llama el cuerpo más extremo del mundo. Y probablemente lo logró. I'm Lacey Wilde. I'm 45 years old. I have 6 wonderful children. And it's taken me $250,000 to build the most extreme plastic body in the world. Sus senos ahora pesan casi 19 kilos en total, lo que le obliga a dormir reclinada a 30 grados para evitar asfixiarse. Además, debe tener cuidado al cocinar, no sea que su pecho se acerque demasiado al fuego. Actualmente usa una talla de sostén triple L alcanzada mediante expansores de tejido que permitieron a los cirujanos estirar gradualmente su piel. Pero para soportar esa modificación extrema, los médicos tuvieron que coser piel de cerdo a su abdomen e instalarle un sistema interno de soporte, algo así como un sujetador interno. Las limitaciones físicas son severas. Lacey no puede correr debido al rebote, no encuentra ropa que le quede bien y no puede atarse los cordones de los zapatos. En su aparición en My Strange Addiction, expresó su deseo de someterse a otra cirugía para alcanzar una talla triple Q. I'm here at the plastic surgeon's. I'm hoping that the surgeon's going to tell me, De la preocupación de su familia. Aún así asegura que quiere seguir empujando los límites de la modificación corporal, convencida de que está trabajando para convertirse en la Barbie adulta. Su lema, según sus propias palabras, es claro: el plástico hace la perfección. Mujer que come pelo de gato. Lisa es una mujer de 43 años que vive en Detroit, Michigan. Comenzó hace unos 15 años a recoger pelos de gato sueltos en su apartamento y masticarlos para sentirse más cerca de sus mascotas. Al principio solo juntaba los mechones que encontraba detrás del sofá o en la alfombra, pero tras adoptar un nuevo gatito, su curiosidad se convirtió en una compulsión completa. Hoy no puede pasar más de 2 horas sin hacerlo. I kind of look at it and make sure it's relatively clean and just cat fur. I'll kind of break it apart and then just put it in my mouth. Lisa separa los mechones suaves, los enrolla en pequeñas bolitas y se los mete en la boca. Los mastica brevemente y a veces los saca para jugar con las fibras antes de tragarlos. Incluso guarda bolsitas herméticas llenas de pelo y revisa cada rincón del apartamento en busca de nuevos mechones. Comer pelo de gato ya es preocupante, pero Lisa no se detiene ahí. También lame y acicala a sus gatos con la lengua, imitando el comportamiento de una madre gata limpiando a sus crías, aunque se detiene antes de llegar a zonas sensibles como las patas o el área del arenero. Para ella esto es un ritual de unión. Cuando uno de sus gatos fue operado, empezó a lamerlo para ayudar en su recuperación y esa práctica se convirtió en una nueva forma de obtener pelo fresco. 2 por 1. Sus seres queridos están muy preocupados por los riesgos de obstrucciones intestinales y daños a largo plazo causados por ingerir tanto pelo. Dermatólogos y expertos en adicciones le han advertido sobre los peligros, pero Lisa insiste en que nunca ha tenido efectos negativos, así que según su lógica no puede ser un problema, ¿verdad? Calcula que ha ingerido miles de bolas de pelo a lo largo de los años, aunque sigue convencida de que su hábito es inofensivo. Cada 2 horas el impulso regresa y repite el mismo ritual inquietante.
Recoger, masticar, tragar, repetir. Y quizás un pequeño miau en medio. ¿Sabes qué es lo único que no hace? Suscribirse, y eso sí que es un problema serio. Por suerte tú puedes evitar ese destino dándole al botón de suscribirse en este momento. Ahora al siguiente nivel. Nivel 3. Adicta a comer comida para gatos. La obsesión de Mary con la comida para gatos comenzó hace 5 años, cuando su matrimonio se derrumbó y quedó sola en casa con la única compañía de sus 3 gatos. Bueno, supongo que necesitaba un pasatiempo. Mary, una mujer de 48 años, desempleada y residente de Michigan, consume actualmente unas 900 golosinas para gatos al día, además de varias latas de comida húmeda. Algunos días reemplaza completamente la comida humana por alimento feníno, describiendo la experiencia como bocaditos que explotan con sabor en la boca, lo cual suena como algo que diría un gato. Desde que comenzó su adicción ha ingerido más de 1 millón de golosinas, gastando unos $200 al mes en comida para gatos, a pesar de no tener ingresos. Y mejor no preguntemos cómo se financia. Mary no se limita a los snacks secos, también disfruta de la comida húmeda que segura sabe como sopa de pollo, igual que la que hacía su abuela, Adley. Fine, I mean, how could they be hurting me? Los análisis revelaron que Mary probablemente estaba anémica, con presión arterial elevada y posibles problemas renales, y su comportamiento. Adicta a las picaduras de abejas. El dolor de artritis de Margaret era tan intenso que apenas podía realizar sus tareas diarias. Desesperada por alivio, leyó sobre las supuestas propiedades antiinflamatorias del veneno de abeja y decidió probar ese curioso remedio casero. La primera vez que llevó una abeja a su casa y se picó a propósito, se sorprendió por 2 cosas. No dolió tanto como esperaba y al día siguiente podía moverse con más facilidad. Fue suficiente para engancharla. First time that I stung myself, it didn't hurt as bad as I thought it would, and it just got easier every time. Hoy Margaret se pica a sí misma hasta 15 veces al día, apuntando a zonas como las caderas, codos, dedos, tobillos, frente e incluso la punta de la nariz. En la última década ha acumulado más de 50,000 picaduras, utilizando pinzas para sujetar a las abejas y presionarlas contra su piel hasta que inyectan su veneno. Mantiene colmenas enteras en su jardín exclusivamente para alimentar su hábito, y hasta ha desarrollado preferencias. Elige abejas más viejas, según dice, para sentir menos culpa por matarlas. En un momento del episodio, Margaret admite que cuando pasa un tiempo sin recibir una picadura se pone irritable. Asegura que el veneno ha mejorado su ánimo e incluso su vida íntima, lo que significa que aquella mujer que empezó buscando alivio físico ahora depende de las picaduras para regular sus emociones. Algo aún más preocupante. Cada día mata unas 15 abejas y se expone a reacciones alérgicas potencialmente mortales, todo por unos instantes de alivio. Mujer adicta a comer arena. Bria parece una chica común de 19 años, pero su rutina diaria es cualquier cosa menos normal. Come arena hasta 6 veces al día, recolectándola de parques, playas y áreas de juegos infantiles. And I'm addicted to eating sand. I just love the crunch. Come inmediato con su para lograrlo, tanto le gusta. Tras los dientes y las muerde para reproducir ese mismo efecto que tanto le gusta, haciéndolas por su textura. Las muerde actualmente accede a visitar que no tiene intención real. Comenzó tras la muerte de su madre. En medio del duelo llevó la punta de un marcador de pintura a su lengua, y ese sabor despertó algo en ella. Desde entonces no ha podido detenerse, sacude y consume los marcadores de pintura como si fueran cócteles. Su episodio se volvió viral cuando las cámaras la mostraron quitando el tapón del marcador y succionando la pintura directamente, describiendo el sabor como leche tibia con un toque químico que satisface algo profundo dentro de ella. And I'm addicted to drinking paint. As it's going down your throat, it feels very nice and warm, almost like a thicker version of warm milk, but obviously it's got that very strong chemical taste to it, which is perfect to me. Durante 3 años, este ritual ha consumido su vida, llevándola a ingerir casi 11 litros de pintura. Heather visita ferreterías con frecuencia, probando diferentes marcadores frente a empleados que la observan incrédulos, quizás debatiendo si deberían llamar a la policía. Les explica que tiene un uso poco común para los productos, aunque es evidente que nadie está preparado para ver eso. Sus hijos han notado restos de pintura en sus dientes y un olor químico en su aliento, pero ella oculta la magnitud de su adicción sintiéndose avergonzada.
Suele beber dentro de su auto o en lugares privados lejos de sus hijos, convirtiendo su hábito en un secreto tóxico que los médicos advierten podría causar hemorragias pulmonares, fallos orgánicos o muerte inmediata. Durante un examen médico, los doctores descubrieron úlceras dentro de su boca y función renal anormal. Le explicaron que los químicos que ingiere a diario pueden provocar daños respiratorios, neurológicos, pérdida de audición, daño hepático y renal e incluso consecuencias mortales. Y los análisis de sangre confirmaron que sus órganos ya muestran signos de deterioro. If Heather doesn't stop drinking the paint, she could suffer from respiratory problems, neurological problems, hearing loss, liver damage, kidney damage, and even death. Heather se quebró cuando el médico le preguntó qué haría si encontrara a sus hijos imitando su comportamiento. Esa idea la devastó. If I ever found one of my children trying the paint, I think I would be devastated, knowing that I potentially brought that into their lives would devastate me. Si bien la idea de que su familia continuara con este ritual destructivo la devastó, aún así sigue regresando a la ferretería, sacudiendo los marcadores y bebiendo su contenido. Romper una adicción como esta va a requerir mucho más que una simple reflexión dolorosa. Adicta a la taxidermia. Divya Anantaraman pasaba sus noches recorriendo las calles de Brooklyn con un solo propósito: encontrar animales muertos. And I'm addicted to taxidermy. And I love finding animals and stuffing them. Esta diseñadora de modas de 28 años convirtió literalmente la caza de animales atropellados en una obsesión a tiempo completo, dedicando días y noches enteras a buscar cadáveres frescos en aceras, parques y carreteras. Cuando las cámaras llegaron, su apartamento de 75 metros cuadrados se había transformado en una morgue improvisada, con más de 50 animales disecados en distintos estados de descomposición y conservación. La adicción comenzó de forma bastante inocente 4 años antes, cuando encontró un ratón muerto y no pudo resistir la tentación de abrirlo. Algo en el acto de inspeccionar ese diminuto cuerpo, de entender cómo funcionaba, despertó en ella una necesidad insaciable que terminaría consumiendo su vida. Empezó a recolectar especímenes en playas, debajo de arbustos, en cualquier lugar donde pudiera encontrar cadáveres. Cuanto más descompuestos estaban, mayor era el desafío y más gratificante la victoria. They're dead things everywhere, you'll find them. I try to look under bushes or, through sort of thick parts where people don't really go, sort of where an animal would go to die. Pero su refrigerador estaba en otro nivel. Junto a cerveza y verduras, guardaba bolsas de plástico con sus futuros proyectos. Ratones muertos, aves, cualquier cosa que hubiera recogido de las calles. Tenía un congelador dedicado exclusivamente a su creciente colección, tratando a los animales atropellados con el mismo cuidado con el que otros tratan sus compras de mercado. El apartamento olía a químicos y a muerte, pero Divya ya ni siquiera lo notaba. Los riesgos para la salud son obvios, ¿verdad? Los animales muertos pueden portar rabia, gripe aviar y muchas otras enfermedades que se transmiten con facilidad a los humanos. Ella desarrolló un sistema para inspeccionar sus hallazgos recientes. Revisaba los ojos en busca de larvas y buscaba signos de descomposición avanzada, pero los peligros no la detenían. Cada día traía nuevos especímenes para procesar, despellejar y montar. Sus relaciones no pudieron sobrevivir a la obsesión. Los novios que al principio encontraban su pasatiempo curioso pronto se daban cuenta de que competían con cadáveres por su atención. Ella elegía la taxidermia por encima de las relaciones humanas, pasando hasta 12 horas diarias trabajando en su colección mientras sus posibles parejas se alejaban. I've definitely had a boyfriend who's been like, you can't have your taxidermy thing going. So I was given the ultimatum of him or taxidermy, and I chose taxidermy. El aislamiento solo profundizó su dependencia hacia los animales muertos que la rodeaban. Pero bueno, supongo que por lo menos esos animales no irán a ninguna parte, ¿no? Así que al menos nunca le romperán el corazón, a menos que encuentre uno vivo. Adicta a comer paneles de yeso. Nicole probó por primera vez el yeso de las paredes cuando estaba atravesando el duelo por la muerte de su madre, atraída por el olor del material blanco y polvoriento que recubría su casa en Detroit. Ahora rompe las paredes de su hogar hasta 6 veces al día, arrancando pedazos con métodos y precisión para saciar antojos que superan cualquier pensamiento racional sobre las consecuencias. I love the smell of drywall, the texture of it, the taste. I love everything about drywall. Nicole consume hasta 1 metro cuadrado de panel de yeso por semana, lo que suma más de 93 metros cuadrados de pared a lo largo de su adicción.
Su casa parece un sitio en plena demolición, con enormes agujeros esparcidos por todas las habitaciones, donde ha ido extrayendo sistemáticamente trozos de yeso y papel. Kind of like a chalky taste. I probably eat about this much a day. La destrucción no se limita a su propia vivienda, también ha empezado a hacerlo en casa de amigos y familiares, dejando un rastro de paredes dañadas por donde pasa. En mi opinión, la solución sería ir a comprar paneles en la ferretería en lugar de estar yendo por la vida destruyendo las casas de sus amigos y familiares. Pero en realidad no debería, porque el panel de yeso contiene materiales usados en la construcción que pueden causar cáncer si se ingieren con regularidad. El polvo por sí solo puede irritar los ojos, la piel y los pulmones, provocando tos, estornudos y hemorragias nasales, y la exposición prolongada puede derivar en dificultades respiratorias e incluso neumonía. El cuerpo de Nicole está sometido constantemente a estos riesgos, ya que consume varios kilos de pared procesada cada mes. A pesar de entender los riesgos, no muestra arrepentimiento alguno por su hábito y afirma que ya no siente la necesidad de ocultarlo. Eating drywall? Are you serious? Yes. This is not some kind of joke. No joke. Sus vecinos, sin embargo, han tomado medidas para impedirle entrar en sus casas, temiendo por la seguridad de sus propias paredes. Tienen que hacerlo para proteger la estructura de sus hogares de una mujer hambrienta. Adicta a las inyecciones en los glúteos. Carmelo, una madre de 23 años con un hijo de 4, se ha sometido a 54 inyecciones en los glúteos durante 3 años sin haber consultado nunca a un cirujano plástico certificado. El episodio revela cómo recibe estos procedimientos en habitaciones de hotel y residencias privadas realizados por personas sin licencia médica que operan completamente fuera del control sanitario. De hecho, la mujer que le aplica las inyecciones guarda las sustancias en grandes recipientes, asegurando que contienen silicona líquida, aunque Carmelo admite que no tiene forma de comprobar qué es realmente lo que le están inyectando en el cuerpo. The woman who does give the injections, I don't know what her background is like. We meet different places, sometimes in a hotel room. She keep the liquid in a big bowl. The woman says it's liquid silicone, but I don't know for sure. La realidad resulta mucho más perturbadora de lo que Carmelo imagina. Documentos judiciales posteriores revelaron que su proveedora utilizaba materiales industriales comprados en ferreterías, incluyendo lubricantes metálicos y cemento. Casi 2 litros de esta sustancia no regulada permanecen ahora de forma permanente en sus glúteos, convirtiéndose en una bomba de tiempo bajo su piel. La mujer que realizaba estos procedimientos no tenía ninguna formación médica, y tras recibir las mismas inyecciones médicas en serie compartida, fue acusada a nivel federal por usar materiales industriales riesgos. Las inyecciones se sellan con pegamento instantáneo, superpegamento en lugar de técnicas médicas adecuadas, y los lugares donde se realizan carecen completamente de medidas de esterilización. Fiscales federales han logrado condenar a varios practicantes en todo el país por operaciones similares, cuyas víctimas han sufrido desfiguraciones permanentes, complicaciones sistémicas e incluso la muerte. There's so many things wrong with what Carmelo had done to her. These injections can cause infection, it can cause strokes. It just takes one bad injection, and within minutes, you can die. Pero este sigue siendo un paso de su baño dulce y agrio como una salsa, y aún así ha consumido más de 5 galones de combustible en un solo año. I'm addicted to drinking gasoline. I can't go a day without it. I need it, even though it hurts me. It makes me feel good. Cuando sale de casa, llena pequeñas botellas de agua con gasolina para mantener su hábito en público. Calcula consumir entre 12 y 15 cucharaditas diarias. A veces lame los residuos del tapón del tanque o vierte directamente el líquido en su boca durante hasta 15 segundos. Con el tiempo, su comportamiento ha evolucionado hasta comer papel periódico empapado en gasolina, lo que ella considera un extra diario. La madre de Shannon al principio no creyó las afirmaciones sobre el consumo de su hija, hasta que detectó el inconfundible olor en su aliento. La familia organizó una intervención donde su hermana leyó una carta conmovedora suplicándole que buscara ayuda. Your body, you can't digest gas. It attacks your organs, your liver, and the worst part, if it gets into your lungs, you're dead. We want you to get help. Okay. Pero Shannon asegura que la gasolina la hace sentir entumecida y le quita el dolor emocional originado por la depresión que sufrió tras la separación de sus padres cuando tenía 7 años. Con el tiempo, las consecuencias físicas se volvieron imposibles de ignorar.
Shannon sufre fuertes dolores en el pecho, mareos y problemas estomacales. Cuando finalmente consultó a un médico, los exámenes revelaron un agrandamiento del hígado y posibles daños en los nervios, y el doctor le advirtió que su próxima bebida podría ser fatal, ya que la gasolina contiene hidrocarburos tóxicos que dañan múltiples órganos. I was absolutely shocked. It is highly toxic, highly deadly. It's very scary when you see somebody like this. Her next drink could be her last. A pesar de comprender los riesgos mortales, Shannon admite que no puede detenerse. Simplemente seguirá bebiendo hasta que, eventualmente, su cuerpo colapse por completo como consecuencia de su peligrosa adicción. Nivel 5. Adicta a comer colchones. A los 5 años, Jennifer descubrió un antojo que definiría su vida durante las siguientes 2 décadas. Masticar y tragar las capas de espuma de los colchones. Durante 20 años consumió el equivalente a 8 cubiertas completas de colchón. Esto equivale a unos 0,09 metros cuadrados de espuma por día. Para mediados de sus 20 había pasado de comer su propia cama a masticar el colchón de su madre, colándose cuando nadie la veía. Creo que su madre lo habría notado. Jennifer eating my mattress is getting way out of hand. We don't know what this mattress is doing to her. Me and my son just need to confront her today and ask her why is she doing it. Desde el principio, Jennifer buscaba solo la espuma limpia, nada perfumado ni recubrimientos, solo poliuretano puro. Recordaba con cariño cómo arrancaba trozos de la parte superior acolchada, los amasaba entre los dedos para quitarle las pelusas y luego mordía tiras como si fuera un pastel. Los azufre, tornos médicos le dan relativa dura esponja nutricional para dejar el hábito. Al de 20 mañanas durante 7 años, cuando las cámaras de TLC llegaron a su casa en Birmingham, Alabama. Consumía más de 300 galones de lejía al año, vertiéndola directamente en el agua del baño hasta que se sentía que era suficiente. Luego se sumergía en dolorosas sensaciones como señal de que era hora de salir. Cuando Gloria rompía pedazos de papel tisú, los mojaba y intervinieron, probablemente salvándole la vida. Área de baños con lejía que le dejaron la piel severamente reseca y dañada. Las encimeras. De médica, un doctor le explicó que la lejía en las concentraciones que ella usaba actuaba como ácido de batería, capaz de destruir el tejido de los ojos, el tracto gastrointestinal y la piel. El médico le advirtió además que los vapores podían provocar problemas respiratorios. La intervención de y de las súplicas de su familia no mostró señales de reducir su consumo. Un año después del final del episodio, seguía usando 3 galones al día. Adicta a amamantar a su esposo. La adicción de Rachel Bailey no es tan extraño. Era un poco diferente a la mayoría de las que se mostraron en el programa. Su problema surgió de algo que no podía controlar. Producía tanta leche materna que sus senos se hinchaban, pasando de estar planos a duros como rocas, lo que le causaba un dolor insoportable. En 2016, durante un crucero en el que no tenía sacaleches, Rachel recurrió a su esposo Alexander para aliviarse. Él aceptó y así comenzó a amamantarlo para reducir el dolor. For the past 2 years, we've been fully breastfeeding and he drinks it. Muy pronto eso se convirtió en un ritual diario, desayuno, almuerzo, cena y a veces hasta entre comidas, pero Alexander siempre bebía directamente de la fuente llamándolo dulce oro líquido. Según ellos, no se trataba de un fetiche sino de una necesidad. Los extractores de leche se sentían fríos y mecánicos, mientras que la boca de su esposo le resultaba una forma más natural de liberar la presión. I personally don't like breast pumps because I just don't like that mechanical part of it all. It doesn't feel good, it's not natural for me, and I just like the bond of breastfeeding. Rachel decía que sin Alexander le aparecían infecciones y se le bloqueaban los conductos mamarios. Para ellos simplemente era algo que hacían. Cuando aparecieron en el programa, Rachel lo describió como un acto de vinculación emocional, mientras que Alexander lo llamó alivio. Ambos insistieron en que se trataba de una manera de ayudar y de aliviar el dolor que ella padecía. Sus hijos siempre serán alimentados primeros, y si queda leche sobrante, Alexander ayudaba a su esposa. Obviamente, algunas personas reaccionaron con desagrado y otras lo consideraron un gesto tierno. Pero, según ellos, no lo han hecho desde hace más de un año.
Una vez que su hijo menor dejó de beber, Rachel dejó de producir leche, lo que les permitió continuar con su vida diaria sin necesidad de amamantar. Ambos han visto su episodio de My Strange Addiction y dijeron que fue una experiencia extraña y surrealista verse a sí mismos. Incluso reconocieron que les resultó algo incómodo y vergonzoso. Nivel 6. Mujer huele y mastica pañales sucios. Keisha, una joven de 22 años de Queens, desarrolló un deseo incontrolable por los pañales usados y empapados en orina aproximadamente 2 años antes de aparecer en el programa. Al principio, una amiga le entregó un pañal para que lo tirara. Ella lo guardó y durante todo el día volvía una y otra vez a oler su aroma sucio. Al parecer, eso fue suficiente. My addiction to diapers started about 3 years ago. One of my friends was changing her baby, and she gave me the diaper to throw out. And I kept it for like a week, and I smelled it like every morning, night. El olor le producía una sensación de satisfacción que no podía resistir, y conservó aquel primer pañal durante semanas, oliéndolo constantemente hasta que sus fibras comenzaron a desintegrarse. Para cuando las cámaras de TLC llegaron, la colección de Keisha era mayor que la de cualquier otro caso. Estimaba haber acumulado más de 25,000 pañales sucios, suficientes para mantener a 6 bebés durante toda su infancia temprana. Los guardaba en gabinetes de la cocina, cajones del dormitorio e incluso en el maletero de su auto, que debía oler a algo imposible de describir. Llevaba un pañal con ella a todas partes, a la cama, al supermercado, a sus citas con el terapeuta. Según decía, cuanto más grande era la mancha, mayor era el placer. En sus palabras, el sabor era como caramelo agrio. Obviamente, sus amigos y familiares pensaban que estaba completamente lunática, pero ella necesitaba la dosis. Una de sus amigas cercanas, Kim, tuvo mellizos. De pronto, Keisha comenzó a aparecer sin avisar, revolviendo la basura o robando los pañales recién ensuciados directamente del cuarto de los bebés, incluso si tenía que despertarlos primero. Hurry up, baby's crying. It's very annoying because she doesn't care what time it is. She'll wake my baby up to take the diaper that's on the baby. Su prometido se cansó de este hábito tan extraño. Encontraba fragmentos húmedos de pañales usados dentro de los vasos que compartían, sobre los cojines del sofá o escondidos detrás de envoltorios de comida rápida. En casa, ella revisaba las bolsas de basura a horas absurdas, buscando hasta encontrar uno nuevo. She's even willing to dig in the garbage for her diapers. I'm gonna smell them just one last time and then you can have... Para entonces, los pañales ni siquiera estaban en buen estado, y si esto ya te parece asqueroso, se pone peor. Había moho creciendo en los bordes, moscas revoloteando alrededor de los trozos húmedos, lo que solo intensificaba el olor, y en su mente lo hacía aún más delicioso. A pesar de las ofertas de limpiar su colección o cambiar a sustitutos sin olor, Keisha se negaba siquiera a considerarlo. No le daba vergüenza describir cómo las moscas se pegaban a las telas, ni cómo la infestación cubría el piso de su departamento. Ella realmente amaba eso, aunque claramente sus amigos y prometido no tanto. Adicto a las sanguijuelas. Vladimir mantiene 12 sanguijuelas en su casa en todo momento, guardadas cuidadosamente en frascos alineados en sus estanterías. Tiene 50 años, pero con frecuencia se coloca hasta una docena de estos pequeños chupasangre en el cuerpo al mismo tiempo, observando cómo se alimentan de su sangre mientras cree que eso le aporta beneficios terapéuticos. Y según él, no hay absolutamente nada de malo en eso. It's like being addicted to something, like for example, some people are addicted to sauna. You feel the same way. It just feels good. Su adicción comenzó 5 años después de un devastador accidente de auto que lo dejó buscando métodos de sanación poco convencionales. No se sabe con certeza por qué rechazó la atención médica tradicional, pero su interés en la medicina alternativa se convirtió rápidamente en una obsesión que hoy domina su rutina diaria. Cuando llega un día de sanguijuelas, Vladimir selecciona cuidadosamente cuáles usará, colocándolas estratégicamente en sus brazos, piernas y torso mientras se alimentan durante varias horas. En su mente, cada sesión purifica y limpia su sangre, haciéndolo sentir más joven y con más energía. It makes me feel good, it makes me younger. It's a great addiction. Según sus cálculos, se aplica sanguijuelas hasta 40 veces al año, creando una dependencia que va mucho más allá de cualquier uso médico legítimo. Su familia ha sido testigo de cómo prioriza a estas criaturas por encima de las interacciones sociales normales, organizando su vida en torno a las sesiones de alimentación que pueden durar horas.
Las sanguijuelas se han convertido en su principal fuente de consuelo y mantenimiento de la salud, reemplazando por completo la atención médica convencional y creando una barrera entre Vladimir y las personas que se preocupan por él. No va al hospital, solo usa sanguijuelas. Not all people have enough knowledge to judge what leash therapy is. I believe in it. I do what I preach, and I preach what I do. Cada sesión lo expone a infecciones potencialmente mortales, pero él ignora esos riesgos, convencido de que las sanguijuelas le brindan sanación esencial. Su piel está cubierta de marcas de múltiples puntos de succión, pero ya está demasiado inmerso para detenerse. Es extraño, básicamente está permitiendo que lo devoren los mismos animales que, según él, lo mantienen vivo y saludable. Pero Vladimir está convencido de que esta es la única manera de mantenerse sano, joven y feliz, sin importar si eso es realmente cierto. Nivel 7. Pareja que bebe y se baña en su propia orina. Nick y Aubrey se convirtieron en una de las parejas más icónicas que el programa haya mostrado porque su obsesión es más una cuestión de pasión que de cualquier otra cosa. Cada mañana llenan frascos con orina fresca en lugar de agua. Y sí, la beben. Y mucho. De hecho, hacen todo con ella. We are addicted to drinking our urine, and I have not drank water for years now. Each day I'm consuming about a half gallon of fresh urine. Se duchan bajo un hilo de esa misma orina, empapándose y enjuagándose el cuerpo sin jabón ni champú, convencidos de que ese método 100% natural elimina las toxinas de la piel y repone nutrientes perdidos al consumirla. Sus encimeras de cocina están llenas de recipientes abiertos con orina listos para cualquier uso. Normalmente la beben pura, pero a veces la condimentan mezclándola con proteína en polvo, convencidos de que mejora la digestión y la hidratación. Ahora de seguro la mayoría de ustedes estarán haciendo una muesca de asco, pero ellos aseguran que esto les da claridad mental y energía. ¿Pero tiene algún beneficio médico beber orina? Aparentemente no. El Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh advierte que hacerlo reintroduce desechos y bacterias en el cuerpo, obligando a los riñones a trabajar más y aumentando el riesgo de deshidratación. En resumen, solo incrementa las probabilidades de infecciones bacterianas y enfermedades graves potencialmente mortales. When you drink your urine, you put back into your body all the waste that it was trying to dispel, thereby forcing your body to reprocess it. And continuing to drink it will quickly take a toll on your body as the toxins build up. Así que la llamada terapia de orina es un mito sin base científica, algo que incluso el programa les planteó directamente. ¿Eso acaso cambió su opinión? Para nada. A pesar de las advertencias, Nick y Aubrey siguen bebiendo sin parar. Están convencidos de que su energía aumenta, su piel luce más clara y al parecer realmente disfrutan el sabor de su propio producto. Así que... You really do feel more nourished drinking your urine than you do drinking water. I feel radiant, vibrant, vital, and more in love with myself and life through this practice. Durante el episodio afirmaron consumir más de 757 litros de orina al año, solo contando lo que beben. Lo que significa que no hay ninguna posibilidad de que esto termine pronto, a menos claro que sus riñones digan lo contrario. Mujer adicta a beber sangre. Michelle tiene 29 años y lleva 15 de esos 29 bebiendo sangre todos los días. En el programa explicó que todo comenzó con sangre animal, específicamente sangre de cerdo que le entregaba su carnicero local, la cual bebía directamente en un vaso mezclada con su café matutino. Pero con el tiempo pasó a sangre humana, suministrada por amigos o donantes anónimos. Necesita aproximadamente unos 4 litros de sangre de cerdo al mes, más algunos viales de sangre humana para sentirse, en sus propias palabras, normal. En el episodio, Michelle muestra cómo lo hace. Abre una licuadora, agrega cubos de hielo, salsa picante y vodka, y luego la sangre. Esa es su versión de un Bloody Mary. También la mezcla con sopas o la añade a salteados, literalmente a cualquier cosa. En un momento incluso dice que la sangre es tan importante para mí como el agua. Blood is as important as water to me. I like to drink blood when I'm reading, when I'm relaxing, when I'm watching TV. It's never a bad time for me to drink blood. Lleva viales en su bolso para cuando le dan antojos en el supermercado o en el cine.
lo cual evidentemente resulta inquietante. En un punto su madre aparece en el programa suplicándole que deje de hacerlo, señalando el riesgo de daño hepático, anemia, infecciones y la probabilidad de contraer enfermedades transmitidas por la sangre. Incluso los médicos le advierten sobre el exceso de hierro y el posible fallo orgánico, mencionando casos en los que los bebedores compulsivos de sangre necesitaron tratamientos de quelación. Consumption of blood can lead to a condition called hemochromatosis, which is iron overload syndrome, which can damage your heart, damage your liver. ¿Pero eso la detiene? No. De hecho, en un momento dice que le preocupaba más tener demasiado hierro en el cuerpo que cualquier otra enfermedad o efecto secundario grave o potencialmente mortal. En su mente el deseo es como la necesidad de respirar. Si no consume sangre se pone irritable, deprimida, nerviosa y se siente que va a morir. Supongo que es de la misma manera en que actuaría si no respirara por un tiempo. Cada vez que intenta una solución médica, la prueba falla y vuelve al carnicero a buscar más sangre. Para el final del episodio no logró superar su adicción. Apparently, you can get some disease where your iron is super duper. ¿Por qué no echas un vistazo a este iceberg sobre los accidentes cinematográficos más impactantes?